Hola chicos, yo soy Wendy y como ven estoy en medio de programar una lavadora con sábanas que quité de la cama de mi hija. Cada semana o cuando es necesario me gusta consentir las habitaciones dándoles una limpieza y un cambio de sábanas para que estén limpias, pero sobre todo más acogedoras. Detergente, suavizante, algunas perlas aromáticas y un programa a más de 60 grados harán un buen trabajo. Pero el video de hoy no se trata de la zona noche de la casa. Quiero dar una ordenada lo más rápido que pueda a la cocina y a la sala comedor, ya que por la hora, para mí en este día casi es hora de almuerzo. Ayer en la noche tuvimos amigos en casa y entre las celebraciones que hemos tenido en familia este mes me he tomado las cosas con calma en los quehaceres del hogar. En estos días estoy haciendo las tareas básicas. He vaciado el lavavajillas y como es mi costumbre, limpio el filtro. También he dado una limpieza al cesto de los cubiertos con detergente para platos porque tenía comida atascada. Me gusta mucho el olor a limpio que queda cuando limpio el lavavajillas. Rápidamente vuelvo a colocar todo en su lugar y me aseguro de dejar la puerta medio abierta. Antes había quitado la bolsa de basura y ahora quiero higienizar y perfumar con este detergente multiusos que realmente me gusta. Con un poco de este detergente neutro higienizante terminaré de limpiar el suelo de la cocina. El tiempo en este día no es gran cosa, por eso no haré una limpieza profunda en la alfombra. Solo barreré y la quitaré para continuar con mi limpieza.
Como la primera vez que usé este producto fue en mi cocina y me gustó el resultado, lo volveré a utilizar para limpiar la mesa y las sillas del comedor, con el paño verde limpio y con el azul seco. Habiendo utilizado estos días la mesa alargada, también la limpiaré por dentro. Honestamente, el aroma que deja este multiusos del Olé es fabuloso. He cambiado el agua para limpiar también las puertas. Y como se recomienda en la etiqueta, en aproximadamente 1 litro de agua he echado un spray del multiusos. Esta mesita era imprescindible de hacer. Se ha caído comida encima. Era necesaria esta limpieza. Siempre limpiando y secando con el otro paño. No me gusta ver los muebles lacados con huellas, así que también el aparador le paso el mismo producto. Queda muy poco para ver esta área completamente ordenada. Desde que cambié el cubresofá por la parte más clara, me parece que es otra. No sé por qué no lo hice antes. A todos en casa también les ha gustado muchísimo este cambio. Para tener un suelo bonito no se necesita mucho, solo limpiarlo periódicamente. En mi caso, siempre que limpio, doy más de 2 pasadas con el trapeador y trato de hacerlo con agua un poco caliente y un detergente adecuado para eliminar la suciedad.
Mi sala de estar es ya otra. Antes de que llegue mi hija, tengo un poco de tiempo para preparar el almuerzo y dedicarme un poco al trabajo. Y como dejo este video hasta aquí, por hoy los saludo y nos vemos en el próximo Vlogs de Wendy. ¡Chao!